junto a Gende. Hoy tenemos la suerte de contar con Adobe. Adobe la conocéis todos, es una compañía líder global en todo lo relacionado con digital media y soluciones de marketing digital. Gartner, en su cuadrante mágico del 2020, ha nombrado a Adobe la empresa líder. Uno de sus grandes motos de ahora es Adobe is everywhere y está cambiando el mundo a través de las experiencias digitales. Todo eso está muy relacionado con lo que queremos abordar hoy en este webinar. Adobe Experience Platform, que bueno, pues como muchos de vosotros sabréis, y además hemos abordado esta temática en otros webinars, es un CDP que bueno, entre otras muchísimas cosas, pero así de una manera súper resumida, el foco de Adobe es mejorar la experiencia de los clientes en base a datos en real time, donde converge la información que tienes en un CRM que es un poquito más estático, con todo, bueno, pues con todo lo que es interactuar con el cliente a nivel de multidispositivo, de manera multicanal y de manera interactiva. Voy a presentaros a nuestros tres speakers, que bueno, os adelanto que no os vais a aburrir con ninguno de ellos, va a ser muy divertida la charla. Voy a empezar por Emmanuel Marchand. Emmanuel actualmente... Hola Emmanuel, muchísimas gracias por tenerte aquí con nosotros. Emmanuel actualmente es Solutions Lead en temas de Data and Adobe Experience Platform. Él tiene muchísimo bagaje, ha trabajado en distintas industrias, en distintos verticales, del mundo del dato y de marketing digital, en agencias de medio, en consultorías y ahora está en Fabricante. Y bueno, pues en los últimos 9 años ha tenido un recorrido pues muy interesante en todo lo que es en la tecnología on the edge de todo lo relacionado con el marketing digital, ¿no? Así que, como te he comentado antes, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Emmanuel. Bueno, también contamos con nosotros con Víctor de la Iglesia. Víctor es en Adobe también Data and Insight Solutions Consultant y a la vez también tenemos el placer y el lujo de contar con él como profesor en Gende, en donde bueno, pues habla a los analistas digitales de Adobe Target. Tiene un recorrido también por distintas industrias súper interesante y significativo. Ha trabajado en ING en banca, también en empresas de gaming, también pasaste por Picolín, o sea que bueno, también un recorrido con una mochila muy interesante y bueno, tu perfil con esa combinación entre la capa funcional y el negocio y la capa tech y con tu autoaprendizaje, pues la verdad es que nos va a aportar mucho en la charla de hoy. Así que muchísimas gracias por acompañarnos a nosotros en este ratito también. Igualmente, encantado de estar aquí. Y at last, but not at least, tenemos a David Carro. David trabaja en Vodafone, él es el Head de Martech y Design dentro de esta gran telco que tenemos aquí en España y también tenemos la suerte de contar con él como profesor en varias disciplinas dentro de la escuela. La verdad es que ya tu título, David, tiene uno de los buzzwords de los que vamos a hablar hoy, ¿vale? O sea que también, además, vamos a hablar contigo sobre ese buzzword, aunque luego lo hagamos interactivo. Y bueno, lo último a destacar por parte de David es que tiene una trayectoria también, empezó en consultoría, ha trabajado en Inglaterra, ha trabajado en España y ya llevas muchísimos años combinando lo que es bueno, pues la docencia en distintas instituciones con todo el aprendizaje y el recorrido profesional que llevas a cabo dentro de todo lo que es el mundo digital y del dato. Así que bienvenido y muchísimas gracias también por contar contigo. Un placer. ¿Me oís bien? Te vemos bien, sí. Vale. Bueno, pues dicho esto, vamos a empezar con este mundo de los buzzwords. Manu, empezamos contigo, ¿te parece? ¿Vale? Bueno, de hecho, podemos empezar con uno de los buzzwords que va a ser como paraguas para muchas de las conversaciones que vamos a generar hoy, ¿no? Que es bueno, el buzzword de Customer Experience o de la experiencia de cliente, ¿no? Algo en lo que además Adobe pone muchísimo el foco con todas las soluciones que tenéis. Aparte de que nos hables sobre lo que es el término como tal, que eso lo doy por descontado, me gustaría que también compartieras con nosotros pues, qué implica el trabajar enfocado a este mindset de Customer Experience y cuál puede ser el antitérmino del Customer Experience en la actualidad. O sea, que dicho esto, ¿qué quieres compartir con nosotros? Pues mira, primero voy a dar un paso atrás e introducir un poco la temática, ¿no?, de hoy y por qué hacemos un webinar sobre buzzwords. Y primero de ello, aquí en la pantalla muy
¿Os acordáis de la generación Nini? Pues yo creo que nosotros como industria somos la industria somos muy jóvenes. Al fin y al cabo, el marketing digital lleva pocos años comparado con el resto de la humanidad. Somos muy jóvenes y también somos muy complicados. Hay que reconocerlo. Con la introducción de la tecnología, seguramente que ha ayudado mucho en muchas cosas, también ha aportado y ha generado, no sé si complejidad, pero mucha confusión, mucha indefinición de ciertos términos. Entonces, eso es un poco la temática de hoy, ¿no? Y nosotros los profesionales somos los primeros culpables, de hecho, de emplear términos que no tienen a veces una definición muy tangible o uniforme para todos. Al final no hay nada universal y mucho menos en la terminología de buzzwords. Decía muy joven porque también aquí os presento a mi amigo Philip Kotler, es con quien he aprendido en marketing hace unos cuantos años atrás. Y escribió este libro, Marketing Management, que es un libro que habla de todo el marketing, de precios, de gestión de marcas, gestión de producto, gestión de cliente, toda la estrategia, la operativa, y no hay ni una palabra que no se entiende. Es decir, es una palabra de 500 páginas donde se entiende todo. Y ahora nosotros somos incapaces de hacer eso. Cada frase que hacemos hay una palabra que, bueno, todo el mundo empleamos porque es de moda o porque está en todas las diapositivas, en todas las bocas, pero realmente nunca nos paramos a tratar de entender de qué estamos hablando. Entonces, la agenda de hoy, veis, estoy utilizando Adobe Analytics, de hecho es el único guiño a la tecnología que vamos a hacer hoy, pero que veáis que cuando hablamos de buzzwords, pues vemos bastante flujo y puede ir por todas las direcciones. Entonces, hoy, obviamente, el objetivo no es cubrir todo. Hemos hecho una lista ahí de 6 que nos gustaría cubrir, con más o menos 5 minutos por cada uno, ¿vale? Para que veáis un poco viendo la dinámica. Y lo que vamos a hacer es un poco una definición, un punto de partida, como decías tú, Arantxa, también ver el antitérmino, ¿no? Que a veces ayuda más a entender realmente qué significa. Y, bueno, compartir un poco entre Víctor y David puntos de vista y pasar al siguiente. Veis que también abajo he hecho otra visualización que es un Venn, ¿no? Que es cuál es el solape que puede haber o la complementariedad que puede haber entre una palabra y otra. Y eso es un poco también el objetivo de hoy, es darnos cuenta de cuando hablamos de Customer Experience, pues también incluye Real-Time Interaction, pero eso también a su vez incluye Identity Graph y a su vez One-to-One Personalization, Use Cases y MarTech. Eso es inevitable. No pretendemos daros una definición que sea la exacta y que con esto ya os podéis olvidar de tratar de entender lo que significa. Eso es un punto de vista profesional y también personal. Todos tenemos perspectivas diferentes. Entonces el objetivo también es un poco eso, ¿no? Es jugar con pues lo que entendemos se complementa uno con el otro. Vamos a hacer un ejercicio difícil que es tratar de no añadir más buzzwords al buzzword. Es decir, no queremos hacer bullshit con las explicaciones. Entonces, en el momento que uno se salga un poco de lo que es la definición tangible o la explicación tangible, le daremos al botón, ¿vale? Entonces, es un poco la regla del juego. Entonces, con esto empezamos con Customer Experience, ¿no? Que, como decíamos, es un poco el término paraguas. Todo el mundo habla de Customer Experience, menos quizás el cliente, ¿no? Y lo veremos ahora, pero las empresas, los partners, las tecnologías, es el término de moda desde hace tiempo. Es verdad que nosotros desde Adobe lo utilizamos mucho, pero tampoco lo hemos inventado y no es dueño de nadie, ¿no? Entonces, aquí un ejercicio que quiero hacer es tratar de entender qué significa de manera tangible experiencia de cliente. Y lo vamos a ver desde la perspectiva de la empresa para empezar. De hecho, la empresa lo que les gusta hacer a veces es en cada uno de lo que es, pintamos aquí un ciclo de vida de usuario, ¿no? Que es, bueno, un poco las etapas que entendemos hace un usuario cuando va a contratar y empezar una relación con una empresa por adquirir un producto. Y lo que a veces vemos es que la empresa está muy ansiosa de saber, oye, ¿qué te ha parecido esto? ¿Qué te ha parecido esto? ¿Qué te ha parecido esto? Y si fuese por las empresas, en cada interacción habría uno de estos botones ahí para saber, oye, ¿cuál ha sido la percepción del cliente? Es un poco limitante, ¿no? Preguntarle al cliente sobre 4 botones, 4 colores, ¿cuál ha sido su experiencia? Creo que eso obviamente no responde a preguntas. Y además la experiencia como tal, como hemos dicho, es algo que no es tangible y por lo tanto es emocional. Entonces, en 4 botones no se puede resumir. Lo que realmente tienen que hacer las empresas es focalizarse en todas las veces que interactúan con el usuario. Y aquí en este caso, lo que estoy haciendo de eso es un ejemplo de esta semana. He hecho una compra en la tienda de Nike,
No lo suelo hacer mucho, pero bueno, me ha parecido divertido y de hecho empieza por, como todas las experiencias, recordar la contraseña, ¿no? Todos hacemos eso. Cuando llevamos tiempo sin tratar con una empresa, pues recordar la contraseña, la compra como tal y la entrega. Durante mucho tiempo nos hemos limitado al paso del medio ahí, que es la conversión, ¿no? El usuario ha hecho la compra, tenemos una tasa de conversión fenomenal, un 3%, un 15%, un 0,2% según las industrias, y muchas veces pues nos paramos aquí y decimos pues ya estamos felices y a ver cómo incrementamos y mejoramos esta tasa de conversión. Desde la experiencia del cliente, pues para hacer un símil con estas botoneras ahí que tenemos en cada una de estas etapas, es entender qué hace el usuario entre cada una de estas etapas. Y ahí hay un flujo, la verdad, bastante bueno por parte de Nike. No sé qué tecnología utilizan, seguro que algo de Adobe, imagino, pero digamos que hacen que el flujo sea bastante agradable y eso es lo que están midiendo y utilizando para saber qué tal es la experiencia del cliente. No hay una botonera de verde, naranja o rojo, sino que son KPIs para saber qué pasa antes de la conversión, durante la conversión y después de la conversión. Desde la perspectiva del usuario es un poco diferente. El usuario, al final todos lo somos, y eso es la gracia de esto, es que todos vivimos la experiencia del lado usuario final. Y a veces que somos muy binarios, ¿no? O es todo o es nada. Y principalmente, y cada vez más, el usuario con estos modelos de suscripción que hay, pero desde el Spotify hasta os diría, comprar un coche. Al final, hoy compras un coche y te ofrecen un renting a 2 años. Eso es una suscripción y la empresa no le queda otra que satisfacer al usuario desde el inicio hasta el final. Y entonces yo como usuario, pues no tengo este concepto de cuál es mi experiencia de cliente, sino que decido hacer un opt-in o un opt-out. Y eso es el desafío que tienen las empresas, es trasladar este blanco o negro a lo que hemos visto en la diapositiva anterior, que es pues medir todas estas interacciones y ver, oye, qué elementos tenemos del usuario para impactar sobre estos touchpoints. Entonces, eso es un poco la ilustración que tenía. No sé, Víctor, David, si queréis añadir un poco un matiz sobre esto, pero desde luego aquí el cliente es el más importante. Sí, yo ahí lo único que añadiría es que en realidad el Customer Experience es posiblemente la buzzword menos buzzword de todas las que vamos a hablar hoy, porque empieza a ser ya un concepto muy estratégico en todos los directores de marca y no solo de experiencia. Digo directores de marca porque empieza a ser parte de la moneda de cambio que realmente estás dando con tus clientes para ser relevante, para ser además querido y amado, ¿no? Al final la gente no recuerda lo que dices en publicidad, la gente no recuerda si fuiste chulo, fuiste guay, la gente recuerda la experiencia que ha tenido contigo, ¿no? Sea por un canal digital o por un canal físico. Y al final esa moneda de cambio es la que realmente hace experiencia, ¿no? Hoy en día se dice que hay como 3 momentos de la verdad. El momento de la verdad donde un cliente, un posible consumidor hace caso a una marca. El momento de la verdad, que es donde ya te compro, ya realmente consumo tu producto. Y el tercer momento de la verdad es en el que yo te voy a recomendar o no, o voy a pasar de ti, ¿no? Es así que realmente es el Customer Experience, ¿no? El llegar al poder de la recomendación, yo creo. Y fijaros hasta qué punto me parece importante que los Chief Marketing Officers, los directores de marketing, cada vez más se están metiendo en el ámbito de la experiencia, no solo en el marketing digital, sino que el marketing digital empieza a ser experiencia. Empieza a ser experiencia. Y un ejemplo, además, lo tenemos en cómo en Adobe, de hecho, vosotros habéis empezado a rebrandear todo lo que era Marketing Cloud o Marketing Plataforma a Experience Platform o Experience Cloud, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque al final es muy difícil separar una cosa de la otra. Es mi granito de arena que aportaría esto. Espero no haber dicho ningún buzzword. Yo creo que... por meter un poco el dedo en donde no me llaman, y creo que hasta me estoy disparando a mí en el propio pie. O sea, es verdad todo lo del tema de Customer Experience, pero es verdad que, y lo decimos mucho en Adobe, ¿no? De la gente no compra productos, compra experiencias. pero la realidad es que cuando compras una experiencia está muy bien al principio, pero tienes que comprar también un producto. Entonces, tiene que tener un poco las dos. O sea, cada vez es verdad que intentamos como vender el Customer Experience, pero también hay que pensar mucho en cómo unimos eso al producto como tal, porque por mucho que demos una buena experiencia, hay que también ofrecer el mejor producto, ¿no? Y eso al final no deja de ser también, o sea, forma parte de la propia experiencia, ¿no? Entonces, está muy bien Customer Experience, pero que quizás en algún momento deberíamos poner Customer Product Experience al mismo tiempo. Por meterle todavía más password.
Perfecto. Entonces, para cumplir con los tiempos, yo, Arantxa, creo que la parte de Customer Experience la tenemos más o menos controlada. Si te parece, seguimos al siguiente. Ok, genial. Gracias, Emmanuel. Pues Víctor, ahondando en la parte de Customer Experience, vamos a hablar sobre Real-Time Interaction, que es algo que, bueno, partimos de la base de que para que una experiencia de cliente sea sublime, necesitamos real-time interaction all the time. A lo mejor no es así, a lo mejor no siempre tiene que ser real-time interaction todo el tiempo, ¿no? Total, justo. Yo creo que, o sea, además, y viene un poco de ahí, ¿no? El Customer Experience, y lo hablabas, David, yo creo que al final es intentar de alguna manera ser lo más parecido a una tienda o una oficina offline, ¿no? Tener una conversación en el que cada momento y en que cada palabra hace que pueda el usuario decidirse por tu producto o por la competencia, ¿no? Entonces, tenemos esa ansiedad o esa necesidad también tecnológica de reaccionar a cada interacción que tiene el cliente en lo más rápido posible, ¿no? Y yo creo que es la tecnología que está ahí y facilita esta capacidad de reaccionar en tiempo real, quizá a veces o sea, es un poco, digamos, contra lo que realmente deberíamos hacer, ¿no? Que se genere esa buena experiencia. Y aquí si le das al slide, al siguiente, o sea, es un poco el objetivo que tenemos en todas las marcas es, pues hay una primera conversación o hay un momento que ocurre y tenemos que reaccionar a ello, ¿no? Pero la realidad, y si pasas al siguiente slide, es que en lo que ocurre en una marca es totalmente lo contrario, que a veces cuanto más rápido reaccionamos, más siniestros o más creepy somos, ¿no? Respecto a lo que llegamos a hacer. Y de hecho, muchas veces, y cuando entré en Adobe, que conocía a Manu por primera vez, la primera slide que me puso es la que os voy a enseñar ahora, que es básicamente una slide o un estudio que se hizo hace un montón de tiempo, en el cual pues básicamente pues explicaban ese concepto de la velocidad de respuesta, en este caso era sobre la industria de finanzas, ¿no? Pero aquí lo que decían es que a veces reaccionar en tiempo real quizás es demasiado creepy y que a partir de esas 24 horas, 48 horas es un poco la zona donde realmente podemos conseguir mejores conversiones, mejor experiencia, mejor feedback del cliente al final, ¿no? Y un poco aquí es donde abro yo el debate, ¿no? Si realmente a veces es necesario ser tan real time o a veces es mejor esperar a que el cliente pues, bueno, tenga su espacio y su momento, ¿no? Y su privacidad o su espacio, digamos, personal incluso, ¿no? En la típica burbuja que tenemos todos alrededor y que si te pasas demasiado estás, digamos, entrando en mi zona de confort. Entonces, no sé qué pensáis, pero yo a veces al principio era muy de real time y cada vez me doy cuenta que las marcas consiguen mejores cosas cuando esperan el mejor momento oportuno. Yo creo que ahí has dado la clave, ¿no? El tema es ser real time en el momento oportuno, porque a veces hay que ser real time del silencio, de no decir o hacer nada, ¿no? Tienes un cliente, y en nuestro sector pasa mucho, tienes un cliente que tiene una incidencia, una queja abierta, etcétera, y lo que tienes que hacer en ese momento es suprimirle cualquier tipo de interacción, porque lo que le importa ahora no es que le cuentes tú, no es que le cuentes algo que crees tú que puede ser relevante, sino que le resuelvas el problema. Entonces, manejar los silencios es muy importante. Pero para mí eso, fíjate, creo que también es real-time interaction, manejar el silencio. Sí, hay, añadir quizás un par de cosas creo que primero esta diapositiva está muy chula, no sé quién te la ha enseñado, 2014, o sea que no nos hace joven, pero seguramente falta también el final de la curva, ¿no? Que es, oye, la reacción demasiado tarde, todos la hemos sufrido, el típico banner de Booking.com con el hotel o el destino de donde acabas de volver, pues tampoco mola. Entonces hay que buscar el justo medio. Y después, este concepto real time sí que es relevante en el acceso a la información, ¿no? Como dice David, hay que tener criterio en tiempo real para decidir si actuar o no actuar. Y estoy totalmente de acuerdo. A veces la mejor acción es callarse y esperar y gestionar lo que es el tiempo. Me recuerda, es que hace poco estuve hablando, bueno, aquí detrás veis que tengo un montón de instrumentos y ahora que habláis de silencios, una de las cosas que siempre me ha dicho mi mejor amigo, que es compositor, es la clave de la música es el silencio, porque es cuando más impacta. O sea, tú tienes una canción y siempre estás pim pam y subiendo, al final te aburres, ¿no? Y a veces justamente lo que dices, David, un buen silencio en el mejor momento es la mejor comunicación. Entonces yo creo que es verdad lo que dices, David, de
final la tecnología tiene que darte las capacidades suficientes para que si tienes que reaccionar en tiempo real, puedas hacerlo, pero que tengas también, digamos, esa capacidad. Yo creo que más que la comunicación en tiempo real es casi mejor entender al cliente en tiempo real para saber cuándo elegir ese silencio o cuándo elegir esa buena nota, ¿no? Entonces, quizás está más en ese punto, no tanto una conversación en tiempo real, pero sí conocer a esa persona en tiempo real. Es como si en la realidad, cuando estás hablando con un cliente en físico y eres capaz de entender a través de los gestos qué es lo que transmite el cliente y cómo se mueve, cómo reacciona a mira qué buena zapatilla de Nike o mira qué zapatilla que te va a producir una buena carrera, ¿no? Digamos, esas señales que son un poco escondidas, que luego a través de Machine Learning, que sería otro buzzword, o otras tecnologías alrededor, si conseguimos entender al cliente en tiempo real, yo creo que es la capacidad luego de decidir cuándo tomar esa interacción, ya sea en tiempo real o no. De hecho, yo creo que es más difícil para las empresas, para las compañías, gestionar el silencio que gestionar la acción, porque en realidad tenemos una inercia comercial que hace que no podamos parar la maquinaria a tiempo. Justo, entonces, sí. para mí creo que es más complicado incluso políticamente a veces dentro de la organización, es decir, voy a parar ciertas señales, voy a parar ciertas campañas o voy a intentar excluir ciertas que no debería estar contactando, ¿vale? Pero que creo que cada vez también se está haciendo más, ¿no? Se está haciendo más por la primera buzzword, por el customer experience. Pero aprovecho lo que dices para cerrar este tema, David, que dices que empresas a nivel comercial, incluso el individuo, el comercial, el que te vende el coche, aprende que a veces hay que hacer el silencio y generar que el usuario sea el que tome la iniciativa. O sea que, Sí. desde luego, el silencio es un gran aliado. Sí. Y es parte del trust, porque el otro día hablábamos de Seth Godin, que decía que para vender solo hacen falta dos cosas: awareness, o sea, que te conozcan, y trust, que confíen en ti. Y parte de ese proceso, en la conversación, los silencios son parte de ese proceso, desde luego. No la urgencia de la venta, eso es cierto. Vale, pues antes de pasar al siguiente buzzword, voy a hacer también una apreciación, y es que para mí el Real-Time Interaction está muy relacionado con la idoneidad. Y es que un cliente hace poco me lo decía, ¿no? El tema de, pues ahora tenemos que buscar dar el producto o servicio al cliente que sea útil para el cliente en el momento que lo necesite y cuando lo necesite. Entonces, bueno, pues si Real-Time Interaction e idoneidad para el cliente están unidos de la mano, pues probablemente lo sepamos manejar. Suena fenomenal, pero luego llevar esto a cabo, pues evidentemente no es tan fácil, ¿no? Bueno, pasamos al siguiente, ¿os parece? Sí, de hecho, ahí comentar solamente, Arantxa, que visto el carácter informal del contenido de hoy, hay algunos que han elegido diapositivas y otros, como David, que nos dijo que hablaba por los codos, que no han elegido nada, ¿vale? Efectivamente. Sí. Yo a capela. David lo llena todo con su voz. Entonces, la slide puede quedar en blanco. Ahora vamos a disparar a ver qué sale. ¿Qué música sale por su voz? Bueno, David. Identity Graph es el buzzword de los buzzwords. O sea, es posiblemente el palabro de los palabros, ¿no? Pero vayamos a lo básico. O sea, realmente si las marcas queremos tener conversaciones relevantes con nuestros clientes y además muy, muy personalizadas, tenemos que conocer con qué identidad estamos hablando. Y aquí es importante decir que identidad no significa conocer datos personales o privados de una persona en concreto. Identidad significa que yo los fines de semana puedo ser un forofo de la bicicleta e irme todas las mañanas y esa marca puede saber ese perfil de mí, pero no tiene que saber ni dónde vivo, ni si tengo familia, ni si soy alto o bajo, ni si tengo un tipo de gusto culinario u otro. Simplemente eso ya es gestionar una identidad, ¿no? Entonces, el tema está en que las personas tenemos múltiples identidades, aunque parezca que tenemos solo una, ¿no? Porque tenemos identidades terrestres, ¿no? Tenemos dónde vivo, quién soy, cuál es mi código postal, cuál es mi teléfono. Tenemos identidades que podríamos llamar de dispositivos, ¿no? Tengo un identificador en mi móvil, tengo también cookies en mis navegadores, tengo otro identificador en mi tablet. Y luego, por último, tenemos identidades digitales, ¿no? Tengo un alias en una red social, tengo el handle en Twitter, o tengo un email, o 2, o 3 emails, o 4 emails. Puedo tener múltiples, ¿no?
El tema está en que todas esas múltiples identidades, tarde o temprano, pueden estar interactuando con una organización, con una empresa, ¿no? Pues puedo llamar por teléfono a un call center y desde un teléfono personal que se queda también registrado, me puedo enviar un mail también, pero en un momento dado puedo visitar la red social y dejar un post en la red social de esa compañía indicando que tengo un problema, que necesito ayuda. En definitiva, puedo usar todas esas identidades para interactuar con la empresa. Entonces, el graph de identidades o el identity graph lo que hace es intentar conectar todas esas identidades bajo una identidad única, siempre guardando obviamente el tema de privacidad y el respeto a no hacer algo que el cliente no quiera que hagas, obviamente, ¿vale? Pero con la idea, obviamente, de tener esas conversaciones relevantes con los clientes, ¿no? Y es fundamental porque sin saber con qué identidad estoy trabajando o estoy conversando, es muy difícil gestionar esos silencios que decíamos, o es muy difícil ser relevante en un momento dado, o bien con publicidad, o bien simplemente con un mensaje que quieras dar, que puede ser desde felicidad por el cumpleaños a un mensaje más personal, ¿vale? Entonces, es la base de la personalización. Y realmente es importante las identidades, porque si la personalización es lo que realmente te da el valor de negocio, activar el dato, es lo que te hace realmente relevante, sin gestión de identidades es muy difícil que una compañía pueda gestionar pues, quiénes son sus clientes, quiénes son sus prospectos, quiénes son sus clientes de valor, de no valor, etcétera, etcétera. Y os digo una cosa, es un reto tremendo para las organizaciones ahora gestionar identidades. ¿Por qué? Pues porque tenemos múltiples canales, múltiples dispositivos, múltiples interacciones, el cliente tiene superpoderes y decide en qué momento y por qué canal quiere interactuar con una compañía. Y además luego está todo el tema de privacy by design, perdón, buzzword, de privacidad, de privacidad que hay que respetar y que además es parte de la experiencia del Customer Experience, es respetar la privacidad. Totalmente. Y me callo. No, está muy bien. O sea, has dicho un concepto muy interesante que a veces cuando decimos un buzzword como Identity Graph, se da por hecho de que las empresas tienen que llegar a esto y se ha hablado del Single View of Customer, que es esto para darle al botón. Porque realmente hay que reconocer lo que dices tú, que no es posible llegar a la visión 360 del cliente en una única vista. Lo que sí se puede tener es un perfil único, pero con vistas diferentes. Entonces, la vista de dispositivo, la vista de datos que ya se conocen del usuario, y asumir que eso es, hay que jugar con esas reglas, ¿no? Que no se puede, la foto exhaustiva del Holy Grail, bueno, siempre va a tener unos matices, ¿no? Porque como dices tú, el usuario tiene superpoderes y él va a elegir cómo maneja la marca. Eso es fundamental. Es el cliente el que decide qué vista nos quiere dar de ellos. Y nosotros podemos juntar esas vistas para tener esas pequeñas fotos, ¿vale? Y poder interactuar con ese cliente. Pero es fundamental, es que es el cliente que lo decide, no nosotros intentando acumular datos que no tienen ningún sentido y además podemos incurrir en temas que no son de privacidad. Total, sí, sí. Y luego, o sea, yo lo veo también desde un punto más del día a día, cuando lo he vivido, o sea, tienes la necesidad como persona de CRO, diseñador o analista, de tender hacia esa búsqueda de la identidad, porque cosas tan tontas como hacer un test A/B, si no tienes un identity graph, puede hacer que tu test A/B te esté dando resultados como una PCR, un falso positivo, que parezca que realmente estás convirtiendo más de lo que realmente es, ¿no? Y la tontería de poner una experiencia A, un control y una variación, y por no tener un identity graph, poner a esa misma persona en diferentes dispositivos el control y la variación y pensar que estás convirtiendo más, porque al final tú analizas de manera agregada. Entonces, si somos capaces de llegar a esa vista casi 360, pues te ayuda a tener no solo el conocimiento de cómo es esa persona, sino también de qué le has ofertado antes de volverle a ofertar otra cosa distinta. Que es la típica tontería que siempre, en Adobe tenemos un vídeo, que no sé si te acuerdas, Manu, que siempre enseña a la misma persona en diferentes momentos, con el mismo hotel, y dice, no, es que yo soy Javier, que no sé qué, no sé cuándo. Entonces, la capacidad de saber lo que se ofrece, además de quién es, yo creo que es fundamental en lo que nos llega o lo que va a venir, ¿no? Y lo que dices, si podemos incluso mantener esa privacidad, todavía mejor. De hecho, quitando la tecnología, toda la complejidad que puede haber, que es lo que hace que la gestión de identidad sea difícil,
en la vida física, la gente dice que cada uno tenemos 3 vidas, ¿no? La vida pública, la privada y la secreta. Entonces, lleva esto a Internet y olvídate de reconciliar todo. Asumes que va a haber un poco de discrepancias, pero bueno, es lo que hay. Lo que es importante decir es que ya hay tecnologías que te permiten unir todas esas identidades y que te permiten trabajar sobre ellas para segmentar audiencias, para hacer ese trigger a tiempo real, etcétera, etcétera. Lo que es complejo, en mi opinión, es hacer que eso cale en una organización compleja, y porque son tecnologías muy cross, y las organizaciones nos tendemos a organizar en estructuras jerárquicas muy silo, pero que esas tecnologías están rompiendo esos silos para hacer que podamos ser capaces de trabajar para el cliente. Totalmente. Muy bien. Bueno, pues de la Identity Graph, pues pasamos a otro palabra que también tiene bastante reto, yo creo que en el día de hoy, que es el de la personalización 1 a 1, el one-to-one personalization. Manu, te preguntamos a ti. Ahí empezamos. De hecho, o sea, va totalmente unido, ¿no? Y para cerrar sobre lo que decía David, cuando hablamos de gestión de identidad o de one-to-one, es totalmente cross, porque tenemos datos de CRM, datos de call center, datos de digital, y eso significa que los departamentos tienen que juntarse alrededor de, como dices tú, tecnologías, doy un guiño ahí, que permiten hacer esta visión pues con múltiples perspectivas realmente del usuario. Entonces, one-to-one personalization, sinceramente, existe desde hace bastante tiempo. O sea, no es un término de 2020, y sí que siempre se ha posicionado como el objetivo final de la personalización. De hecho, hasta en algunos casos, como, joder, si no haces one-to-one personalization, eres un poco pringado, ¿no? Es como, joder, todavía no lo haces. Y bueno, yo creo que ahí hay que hacer unos matices, ¿no? Porque suena muy bonito, pero me gustaría ver, oye, cuánto realmente de escalable es y cómo de útil es. Porque si nos ponemos manos a la obra, como hay Jim Carrey en Bruce Almighty, bueno, hay buenas intenciones y vamos a empezar a decir, oye, antes de llegar al one-to-one, pues puede empezar con segmentos o personas, ¿no? Este concepto de marketing de decir, una persona que corresponde a un segmento, los que les gusta la bici fin de semana por la mañana, pues bueno, es un tipo de persona. Entonces podemos empezar ya a diseñar pues experimentos, contenidos que sean relevantes para cada una de estas personas. Lo que tenemos que mirar es qué queremos personalizar en cuanto a contenidos. Es la homepage, es una landing page, es un email, es un SMS, o es directamente ya datos transaccionales, que pueden ser pues la parte privada de revisión de cuentas, ofertas de préstamo. Tenemos que decidir primero esto, dónde queremos personalizar. Y después en base a qué. Y por eso me gusta ahí esta gráfica ahí, que también nos ayuda también a responder al término anterior, ¿no? La gestión de identidades, donde al final vemos que hay 2 grandes categorías de tipologías de datos de un usuario. Están los datos de la derecha, ¿no? Que es, oye, lo que conocemos de la persona, que no suele cambiar a menudo. Una vez que es un hombre, la mayoría del tiempo sigue siendo un hombre. Si tiene hijos, si vive en una ciudad, el tipo de loyalty que tiene en la marca, bueno, son cosas que cambian más bien poco. Y después están todos los eventos, que esto, en cambio, es exponencial. Y cada día hay explosión de cantidad de datos, que es bastante difícil de utilizar y después de combinar con los datos del perfil. Entonces, cuando hablamos de one-to-one personalization, tenemos que decir, oye, si vamos a utilizar nombres, pues a lo mejor el nombre de la persona pues nos va a limitar en cuanto a dónde queremos o podemos personalizar. Si en cambio lo que queremos hacer es personalizar una página de producto, una homepage, una landing page, pues nos tenemos que limitar a personalizar en segmento. Y no hay problema, no pasa nada por no poner el número del navegador del usuario en la página. Al fin y al cabo, no tenemos tantas variantes de contenidos como para ir al one-to-one. Una landing page de productos, si yo tengo pues 10 dispositivos, 50 colores y otros tantos tamaños, pues bueno, a lo mejor me da muchas opciones, pero no tanto para llegar a one-to-one. Y eso nos lleva, de hecho, a qué necesitamos, ¿no? Para llegar a one-to-one. Otra vez, referencia ahí a la película. Si os acordáis, al final lo que hace el Bruce Almighty es decir sí a todo. Digo, bueno, ya no quiero gestionar la personalización one-to-one. Es demasiado complicado y no llego. Entonces, sí a todo. Y a veces es lo que pasa con los test A/B, ¿no? Es como, venga, todo el mundo a la opción B
qué es lo que mejor me funciona overall. Y no es mal approach. Si realmente queremos ir al one-to-one, buscar la escala, pues tenemos que acudir ahí al robot, que la verdad es que el video da un poco de miedo porque las cosas que se inventan es lo que nos viene ahí encima en los próximos años. Pero ahí, pues lo que es el Machine Learning, Artificial Intelligence, que también, no sé si vamos... Joder, se pita mucho. No sé si vamos a tener tiempo de tratarlo, pero es donde nos va a ayudar, nos va a complementar pues esta capacidad de ir de personas, segmentos, realmente individuo one-to-one, cuando y siempre sea necesario. Entonces ahí termino ahí mis GIF animados que no son de los millennials, yo de joven hacía GIF animados también, entonces con eso ya abro la conversación. Yo creo que aquí un gran tema para hacer conversaciones uno a uno, aparte de la gestión de identidades que comentamos antes, que es un reto, ¿vale? Porque es un reto, es la capacidad que tienen o no las marcas, que tenemos de hacer contenido a ese nivel de escala como para ser tan absolutamente relevantes. Eso es cierto. Pero luego pienso que podemos distinguir entre clientes y prospectos, ¿no? Es verdad que ciertas industrias, como la de telecomunicaciones, por ejemplo, sí que tenemos suficiente información sobre nuestros clientes como para tener conversaciones muy relevantes, pero muy relevantes, ¿vale? Y estoy pensando en telecomunicaciones, pero también pienso en financieras, en aseguradoras, generalmente las utilities en general, etcétera, etcétera, ¿no? Porque tienes un nivel de recurrencia con esos clientes muy alto. Pero ¿qué pasa cuando estás haciendo prospecting, cuando estás trabajando en conseguir nuevos clientes? Perdón, prospecting es otra buzzword. Pues lo que sucede es que... Los voy acumulando para al final darle unas cuantas veces. Darme un capo. Lo que sucede al final es que al hacer esa captación de nuevos clientes, ya te enfrentas a todas las limitaciones que tienes en la gestión del dato para poder llegar a hacer realmente esas conversaciones uno a uno, ¿no? Que son las que decíamos. ¿Por qué? Pues porque, bueno, los ecosistemas cerrados de Google y Facebook que están ahí, la imposibilidad que hay de trabajar con identidades en navegadores por la limitación de las cookies, lo que viene ahora de Apple con los identificadores en los dispositivos móviles, etcétera, etcétera. Y eso hace que realmente, ya no solo porque si debes o no debes hacerlo, sino si realmente es viable o es posible técnicamente, sobre todo en la capa de adquisición de clientes, que es donde yo veo muchísimas más dificultades, ¿no? Y más posibilidades de error, de dar mensajes que no son realmente los relevantes. Sí, yo creo que, o sea, totalmente de acuerdo. Y por poner un buzzword sobre este buzzword, o sea, antes habéis hablado de identidades y vistas de... Exacto. Y vistas del perfil, ¿no? O, ¿cómo habéis llamado? Vistas de perfil, yo creo que habéis dicho, ¿no? Entonces, igual podríamos... Con diferentes vistas. Exacto, entonces podríamos llamar en lugar de one-to-one, one-to-vista de perfil. Es decir, dependiendo de la vista que nos dé el cliente, podemos llegar más o menos hacia lo que podemos dar. Lo que sí que está claro, o sea, y la tecnología sí que está ahí. Lo que creo que es más, o sea, lo que más dificulta es justamente los permisos que nos da el cliente, más que, incluso los navegadores ahora que pues hacen este ejercicio más complicado. Pero yo creo que el one-to-one a nivel tecnológico sí que es posible. El problema el challenge, por así decirlo, es más cómo el cliente quiere jugar con ese one-to-one. Teníamos casos de uso, que la verdad es que es bonito, pero ya que para respetar la agenda de todo el mundo es fin del día, habíamos previsto terminar a las 7 en punto, entonces dejemos esto para otra ocasión o para los canales ahí privados, los que nos conocéis, hablamos de casos de uso. Y joder, tenías los memes cargados ahí también. Estaba cabreado con el use case. Pero es verdad que en Martech lo pusimos de hecho al inicio, ¿os acordáis del flow como tenía un trozo bastante grande de tráfico, de interés, y es verdad que nos puede ayudar a cerrar un poco pues los 5 otros los que hemos visto. Entonces, David, te toca ahí también, lo decía Arantxa en tu título en Vodafone, pues es lo que te corresponde. Entonces, WTF, ¿qué es el Martech, no? Sí, es verdad. Eso de tener un buzzword en el título es como que justifica, ¿verdad? A ver, Martech, la verdad es que Martech es una encrucijada de caminos. Es una encrucijada además que no está claro exactamente a dónde nos va a llevar todavía, porque es tanto una disciplina como profesiones nacientes y que en función también de
de qué tipo de organización o compañía hables, pues sí, hay un tronco común, pero realmente se dibuja de manera muy particular para cada organización. Pero básicamente es unir dos grandes bloques, unir marketing y tecnología con un objetivo claro, y es diseñar, gestionar, lanzar y hacer seguimiento de todo lo que son las capacidades de marketing para cliente. No solo campañas de marketing, que suenan mucho a venta, sino también todo lo que hemos hablado antes de conversaciones más relevantes que no tienen que ser solamente comerciales, ¿no? Sino desde cuál es la experiencia que voy a tener con esta compañía, qué pasa si tengo un problema, cómo me va a contestar, en qué momento, ¿vale? En qué momento voy a tener una respuesta, si va a ser pronto o no, y si está accesible además por los canales que yo quiero, ¿no? Que pueden ser canales muy digitales y hoy en día más que nunca, ¿no? Entonces, eso hace que haya una disciplina nueva y que se generan profesionales nuevos o profesiones nuevos. De hecho, yo siempre creo que la innovación está en el cruce de estos caminos, ¿no? Cuando cruzas marketing con tecnología, pues empiezas a ver perfiles súper innovadores, perfiles además de gente que es generalmente curiosa, porque se mete en mundos diversos, ¿no? Y que tiene una capacidad de aprendizaje muy alto, por lo cual son también muy humildes, ¿no? Sí. Entonces, el marketing technology ahora mismo es una profesión que yo creo que son los mirlos blancos que muchas organizaciones estamos buscando, que también estamos creando internamente, reciclando perfiles, y que son los que realmente están uniendo, viendo cómo la tecnología se flexibiliza para dar esa agilidad y ese tiempo de respuesta que están buscando los clientes, ¿no? Y ponerse al servicio del marketing. Pero fijaros que por enlazarlo todo un poco, si al final el marketing se convierte realmente en un transmisor de experiencias de cliente, todas las tecnologías de marketing deberían estar al servicio de esa experiencia de cliente. No solo la venta pura y dura, sino todo el ciclo de vida, ¿no? Y hacia eso vamos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues que podemos o no incluir el CRM en este espacio, pues hay debate. Podemos o no incluir también toda la capacidad de AdTech, de otra buzzword, de tecnología para la publicidad digital. Entonces ya MarTech sería MadTech. Y podemos incluir un montón de tecnologías, algunas de las cuales se pagan prácticamente con tarjeta de crédito y las pones en marcha en poco tiempo, pero que pueden estar ayudando a dar incrementos de productividad muy interesantes en las organizaciones. Sobre todo por los tiempos de ciclo y por las expectativas de los clientes que son cada vez mayores, ¿no? Y yo creo que ese es un resumen. Lo que pasa es un concepto muy amplio, o sea, que os invito a que me ayudéis a centrar un poco el tiro. Ahí yo sí lo centramos a perfiles porque creo que va muy unido a concepto de perfiles de profesión. Dos cosas. Primero, yo creo que pues eso es un perfil nuevo y lo bueno que tiene es que no tiene prejuicios de CRM o de digital o de cliente no cliente. Es un perfil ya de por sí que no está en silos en su cerebro y eso creo que ayuda mucho. Por eso quizás a veces choca con las organizaciones que ya donde tienen sus departamentos pues bien organizados. Es parte de la transformación, ¿no? Pero son perfiles que están un poco con esta mentalidad. Y segundo, hablabas de la innovación. Nosotros desde Adobe hablamos de la creatividad. Obviamente, pues con el Photoshop es la palabra también maestra. Y lo que estamos viendo es que son perfiles que aportan creatividad a nivel tecnológico. El creativo siempre se lo hemos asociado al de marketing, al que crea el banner bonito y la bonita landing page, pero cada vez más los que van a ganar la batalla de la experiencia del cliente que hemos comentado al principio del webinar son los que a nivel tecnológico sean capaces de retransformar, de reconducir realmente cómo se van a integrar pues, las diferentes tipologías de datos de los clientes para tener esta visión o estas varias visiones de perfil único de cliente, ¿no? Y ahí yo me merezco unos cuantos botones, pero es un poco como lo veo. Sí. Yo además añadiría sobre eso el ciclo de vida del dato. O sea, estos perfiles hacen de puente entre tecnología, la tecnología clásica, la tecnología de lo que son los sistemas de backend que son muy necesarios en todas las organizaciones, ¿vale? Y luego la tecnología que es más tecnología de cliente, ¿no? De cara a dar servicio al cliente, que es una tecnología que requiere más flexibilidad, más agilidad en el cambio, más variabilidad, ¿vale? Incluso asumir más riesgos también, ¿no? Es una tecnología más innovadora, ¿no? Entonces, estos perfiles hacen ese enganche y lo engancho con el ciclo de vida del dato porque el dato realmente al final es la gasolina de los negocios. Entonces, si el dato es la gasolina, el MarTech es el motor que va a consumir esa gasolina, ¿vale? Entonces, estos perfiles, al menos en nuestro caso Vodafone, lo que están trabajando es desde la recopilación del dato, la integración del dato en los stacks tecnológicos, el tratamiento de ese dato para sacar insights y sobre todo lo más importante que engancha con todo lo que hemos hablado antes, la activación.
que es personalizar para tener esas experiencias relevantes, ¿no? Es lo más interesante. Entonces, son perfiles que están trabajando en la implantación de herramientas alrededor de ese ciclo de vida, ¿no? Y además es un perfil que a mí me parece que tiene un recorrido futuro extraordinario. Sí, de hecho, por ahondar en lo que comentas, David, nosotros tenemos el programa de Marketing Technologies, que de hecho lo hemos generado como consecuencia de la demanda que nos han solicitado las empresas. Y lo que es muy curioso es que, al final esto es un término importado de Estados Unidos y aquí en España hasta hace un año y pico, de todo el ciclo de vida del dato que comentas, todas las ofertas que había en el mercado era del ingeniero de Data Collection, ¿no? Dentro de todo el ciclo te centras en la parte de la recolección. Y ahora se va viendo que las empresas van pidiendo, a lo mejor el 360 desde el Data Collection hasta la activación, no hay tantas, pero van pidiendo ya trocitos de todo este perfil, ¿no? Ya no solamente el que colecta la información, sino también el que la explota, el que la analiza, el que hace el delivery, a lo mejor lo pide un poquito de activación. Entonces, el mercado también va madurando, ¿no? Y es verdad que, empresas como vosotros, Vodafone, como cliente, Adobe también en su perspectiva desde la plataforma, sí que nos vais dando señales de todas esas demandas que se van necesitando, ¿no? dentro del mercado. Pero es un mirlo blanco, desde luego, y sobre todo ahora aquí en España. En Estados Unidos lleva 5 años funcionando como un tiro y aquí está empezando a explotar. A día de hoy, tanto si eres tecnológico como si eres persona de marketing, eso es como un commodity en el que es muy fácil aprender esa parte porque hay mucho sobre ello y sobre todo en el día a día es fácil cogerlo, ¿no? Pero unir ambos mundos es lo complejo y una de las cosas por las que me gustó unirme como profe es justo también una parte que tenéis dentro de los cursos sobre empatía, ¿no? Que creo que lo mencionabas un poco, David, respecto a cómo, porque siendo marketing entiendes cómo funciona el marketing y cómo funciona la tecnología en ese sentido, al ser Martech. Entonces, si no tienes esa capacidad a nivel personal que se puede ganar, hay gente que la tiene nativa y otras que es, pues bueno, que hay que aprenderla también y cómo gestionar esos dos mundos y entender el día a día de esas personas, ¿no? Si uno pues le gusta Star Wars y el otro le gusta pues hacer deporte, ¿no? No tiene por qué ser así. Pero entender un poco ese mundo de esos dos equipos que a veces están separados, muchas veces juntos, pero tener esas habilidades combinadas yo creo que es clave y es sobre todo a nivel búsqueda de empleo, que desde Adobe por lo menos lo vemos, es donde buscamos, ¿no? No buscamos gente que sepa de marketing y no buscamos gente que sea muy buena tecnológicamente, sino un híbrido, que a lo mejor no sea experto perfectamente en ambos, pero sea capaz de poder sentirse cómodo en ambas áreas y a lo mejor tener un poquito más de especialización en una o en otra, pero tener ese puntillo de saber poder jugar en ambos mundos. Y si lo completamos con la disciplina de diseño y creatividad que habéis comentado antes, porque tenéis tecnología para hacerlo además, es cuando se producen los fuegos artificiales. Porque fijaros que al final el dato es para activar y se activa con contenido. Y si el dato es estratégico, el contenido es otro activo estratégico. Y el contenido es muy importante. Entonces, es precisamente cuando los profesionales de Martech, cuando empiezan a trabajar con diseñadores, ¿vale? Que están gestionando diseñando experiencias. Después ese contenido pueden ser los famosos, otra palabra, Customer Journey, ¿no? El Customer Path, ¿no? Entonces, cuando realmente se produce ese trabajo en equipo es cuando surgen cosas absolutamente asombrosas, ¿no? Y yo lo estoy viendo también en los equipos que están trabajando conmigo. Realmente, ahí iba a ser que nosotros tenemos el privilegio desde Adobe que obviamente somos fabricante, pero también somos un retailer enorme y facturamos una cantidad a través de canales digitales, donde también pues tenemos estos perfiles que además utilizan nuestra tecnología. Con lo cual, esta explosión que comentas, David, pues te puedes imaginar, es un entorno privilegiado para estos perfiles de justamente poder experimentar en un entorno de retail que también se ha transformado, donde pasábamos de vender sedes en la FNAC a otra vez modelo de suscripción. Somos los primeros generadores y los que necesitamos generar esta experiencia de cliente. Entonces, es un perfil pues interesante, la verdad. Muy bien. Como conclusión, os habréis dado cuenta que, Manu, nos has iniciado con el tema de Philip Kotler, de Marketing Management, que era capaz de explicarlo todo sin utilizar ninguna palabra buzzword.
nosotros no hemos sido capaces, pero probablemente yo creo que eso también demuestra, bueno, pues el gran cambio del siglo XX al siglo XXI, ¿no? O sea, y lo que tú decías cuando preparábamos esta sesión, que aunque estamos todos en la cresta de la ola en todo el tema de data y de digital, también nos gustaría tener un poquito de serenidad, pues porque vamos afianzando conocimientos y terminología, aunque parece que siempre tenemos que estar haciendo un catch-up continuo, ¿no? Pues es el momento que nos ha tocado, así que bienvenido a este webinar y todas las palabras que nos hemos dejado en el tintero, ¿no? Pero bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o bien a través del micrófono, que creo que estamos desmutados, o a través del chat, pues por nuestro lado, encantados. Veo la audiencia muy tranquila. Eso es que les ha quedado todo súper claro cuando hemos explicado un buzzword con la suma de otros buzzwords. O sea que eso no está mal, no está mal. Aquí. Luis, tenemos a Luis Gallego, me parece. ¿Qué tal, Luis? Pues genial, la verdad es que lo he pasado muy, muy bien escuchando. O sea, además que no podía dejar de, como en la radio, de saludar a Emmanuel. Hola Luis, ¿qué tal? La potra, iba a decir la suerte, no, la potra de haberle tenido en muchas reuniones iluminándonos cuando estábamos muy perdidos, ¿no? La verdad es que pues me ha encantado volverle a escuchar, además con su maravilloso sentido del humor. Bueno, aparte de esto, quería felicitaros por el tema, ¿no? He sufrido en primera persona el tema del buzzword muchísimo y por eso creo que es muy conveniente lo que habéis hecho, ¿no? En las organizaciones, a la hora de acometer procesos de gestión de cambio, se convierte en un auténtico casi problemón. El organizar. De hecho, en alguna ocasión me ha tocado, aunque parecía un poco como antiguo, organizar un glosario. Decir, oye, esto significa esto. Porque se convierte en una forma de casi de no encontrarse los equipos, a veces hasta casi armas arrojadizas, ¿no? Esto es esto, todo, cada uno lo interpreta de una forma. Me tocó hace muchos años con el palabra omnicanal y la verdad es que creo que realmente es muy interesante que hagáis esos catch-ups de vez en cuando, decir, oye, mira, esto va por aquí, esto significa esto, vamos a urbanizar un poco, porque si no es realmente complicado y las organizaciones en determinados niveles se vuelven locas. Pero bueno, quería un poco apuntar en esto. Gracias por las palabras, Luis. Espero que nos veamos pronto. La cosa es que con lo que está cayendo, pues sí. Seguramente que será en otro webinar antes que físicamente. Seguramente. Yo quería comentar una cosa apostillando lo que dice Luis, porque yo lo viví en mis propias carnes cuando estuvimos implantando la tecnología del DMP, precisamente la Adobe Audience Manager en Vodafone, y recuerdo que uno de los grandes temas que había entre los equipos, porque es una tecnología muy cross, que hace que obliga a los departamentos a trabajar de manera cross, es el vocabulario. Es que no nos entendíamos. O sea, es que no entendíamos. Cuando hablamos con el equipo de CRM para todo el tema de el tratamiento de datos, o cuando hablabas con los equipos de tecnología, es que no nos entendíamos. No, teníamos que realmente dar un paso hacia atrás y decir, ¿qué es qué? Porque las reuniones podían ser absolutamente abstractas. Entonces creo que es un tema muy importante el que ha comentado Luis, el de aclarar que porque las palabras generan realidades y no todo el mundo genera la misma. Es importante eso. A mí me ha pasado de tener debates y discusiones sobre lo que es un medio y sobre lo que es un canal, así que imagínate a partir de ahí. Nos hemos dejado unas cuantas palabras en el... De hecho, una de las recomendaciones que yo hago o hacía era, mira, con lo que se cuenta ahí fuera no vamos a poder ponernos de acuerdo. O sea, es un mundo pues, de la consultoría, del marketing del software, etc. Vamos a definir nosotros. O sea, nosotros aquí dentro consideramos que esto es esto y esto es aquello. Porque si no, en muchas ocasiones no vamos a saber de lo que estamos hablando. Muy bien. Pues muchas gracias, Luis, por tu aportación. Como siempre. Pues nada, si no hay más preguntas, veo que la gente está diciendo gracias, ha sido muy interesante. Pues nada, por mi parte, pues agradeceros
tanto a Manu como a Víctor, como a David, como a todos los que habéis asistido, Luis también, que se nos queda aquí también con nosotros, por haber organizado este webinar y haber tratado esta temática. Y nada, solo comentar que el siguiente que tendremos precisamente será sobre Marketing Technologies el 22 de octubre de la mano de Scott Brinker, que es el creador del término desde Estados Unidos. Así que animaos también a apuntaros y bueno, Envíale un botón a Scott. Sí, Manu, me gusta tu estilo, ¿eh? Voy... A ver si se lo toma bien, eso es otra cosa. La recomendación es seguir por LinkedIn a Scott porque realmente es un generador de conceptos y de buzzword maravilloso, ¿eh? Pero es cierto que él tuvo la visión de acuñar este término y que su blog ahora mismo, Chief Martech, es uno de los referentes en todo este mundo. Aparte que él trabaja en una marketing technology, él trabaja en HubSpot, si no me equivoco. Sí. Con lo cual, sí, la verdad es que es un referente. Bueno, pues yo creo que con esto podemos cerrar la sesión. Os deseo una buena tarde y recordaos que queda grabada y quedará subida en el blog de Gente también. Así que muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Buena tarde a todo el mundo. Chao. Chao.